pongo la presentación. A ver si me es más fácil. Sí. Esto lo cruzamos, crucé hoy justo un correo con uno de ustedes que me planteaba algo absolutamente válido. La pregunta era, ¿cómo se trataba el tema de la tentativa? Ya sea, la pregunta estaba encaminada por el caso de las exportaciones, eh, pero es lo mismo para las importaciones. En definitiva, ¿cómo era esto de la consumación? Porque uno lo que supone es que si estamos hablando de un hecho que ya se conoce, intervino la autoridad aduanera, entonces se frustró el objetivo de realizar el contrabando, ya sea, repito, ya sea un contrabando de exportación como de importación. Entonces supone cierta perplejidad de decir, bueno, pero nunca hay contrabandos consumados. La respuesta es sí, pero sí hay casos de contrabando consumados, los puede haber. Por algún motivo, por algún motivo la aduana toma conocimiento posterior de que eso, no sé, em, se cometió el delito y no lo detectó en el momento de los controles. Eso puede pasar. De todos modos, cuando sucede eso, suele utilizarse una figura que también vamos a ver ahora, que es la del cubrimiento de contrabando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hay que ver acá es, de nuevo, cuando la casuística por determinados hechos, sí, es bastante redundante lo que acabo de decir, pero cuando los hechos son bastante palmarios con relación a un delito en particular, el legislador suele adaptar la norma penal para que capture de la mejor manera el fenómeno jurídico, el fenómeno, en realidad no jurídico, el fenómeno en los hechos, la fenomenología del contrabando, qué es lo que las personas hacen cuando configuran un delito de contrabando. Y eso tiene que estar capturado de la mejor manera, esto que lo que les decía hace unos instantes. Si el legislador ve que el 99 de los, no sé, en un alto porcentaje de los casos de contrabando se utilizan determinadas modalidades, considera como práctica jurídica más beneficioso enumerarlos en un artículo en especial. Para que no haya dudas de que eso constituye un supuesto especial de contrabando. En otras ocasiones, la valoración que hace el legislador es decir, bueno, esto es una figura grabada, para mí es más grave hacerlo, cualitativamente es peor hacerlo de esta manera que de otra. ¿Qué es lo que sucede en la tentativa? Para esto tenemos que recordar cómo es el juego, las normas penales, como cualquier otra norma, funcionan como cualquier herramienta que uno tiene que ver cómo funciona y es una caja que uno va sacando y nada más tiene que saber para qué sirve cada elemento. En la caja de herramientas que tiene el Código Penal, la tentativa funciona de la siguiente manera. Supone que el resultado, por una causa ajena al autor, no se logra consumar, digamos, en nuestra jerga, y considera que, si bien no hay un disvalor de resultado, porque los penalistas les suele gustar mucho, pero no por una cuestión fetichista, sino porque es útil teóricamente hablar de dos grandes universos, el disvalor de acción y el disvalor de resultado. Seguramente lo deben haber escuchado. No es tan distinto a decir lo malo en hacer algo y lo malo en que resulte algo. En el resultado, el que hacer es la diferencia entre el hacer y lo que resulta de ese hacer. Hay algo malo, sé que no quiero sonar simplista, pero véanlo en términos, es moralmente malo, pero acompáñenme en esta pequeña explicación. Es malo hacer algo, pero es malo también el producto de lo que resulte. Entonces, si yo quiero robar un banco, que tengo todo mi despliegue de la estrategia y de mi plan y tengo todo desplegado, y yo llego a la puerta y estoy a punto de entrar, y a mí me detienen cuando yo estoy por poner un pie en la puerta, yo desplegué todo. El curso causal lo dejé correr, no, se interrumpió por una causa que es ajena a mí. Curso causal es eso, es todos esos eventos que yo voy desarrollando para llegar desde mi momento psíquico en el que yo quiero cometer un delito hasta que el resultado lo obtengo. Ese camino que yo tengo que recorrer, que es el mismo camino que yo puedo recorrer ahora, que me quiero parar e ir a buscar una Coca-Cola de la heladera, es lo mismo, nada más que eso es lícito. En nuestro actuar podemos hacer algo que no es lícito, y es lo que marcan las normas penales, lo que describen las normas penales, o prescriben, pues están prescribiendo, no describen, son prescriptivas. Ese mismo camino puede ocurrir para algo lícito o para algo ilícito. Cuando es ilícito, en ese camino que yo recorro, yo demuestro algo que está mal por el hecho de hacerlo y está mal por el resultado que obtengo. Entonces,
Cuando no se puede llegar a ese resultado por una causa que es ajena a mí, pues a mí me interrumpieron, no es que yo llegué a la puerta del banco y dije, ay no, me arrepiento, no, no voy a hacer esto me parece que está mal, esto yo no quiero terminar mis días en la cárcel, me voy y desisto de eso. Bueno, ahí hay todo un tema sobre la tentativa in idem, sobre el desistimiento de la acción, pero no quiero entrar en aguas más duras, más frías del derecho penal, pero para lo que nos sirve ahora es decir, ¿cómo considera, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo considera el Código Penal cuando ocurre eso, cuando no ocurre el resultado, que es la tentativa, está tentado, no tengo un delito consumado. Yo despliego el curso causal, pero por una causa ajena a mi voluntad, eso se interrumpe. A nivel intuitivo, si yo puedo preguntar a cualquiera de ustedes, van a decir, y bueno, pero hay algo que está mal. Porque si a vos no te hubiesen interrumpido ese curso causal, el resultado ocurría. Si a mí el agente aduanero no me decía, pero esta factura, ¿quién se la dio? ¿Quién es su proveedor del exterior? Pero acá usted facturó un costo de, no sé, un costo mucho menor que lo que sale esta mercadería. Vénganse el ejemplo más sencillo, o no sé, eh, cualquier figura de contrabando. Usted adentro del sobre tiene 20 semillas de semillas, no, 20 pastillas de éxtasis. ¿Qué es lo que sucede? Ahí uno podría decir que independientemente que el resultado, que uno no llegue al resultado, hay algo que no nos huele bien en eso que yo realicé. Y esto es un tema de política criminal, es lo que el legislador decida. Después hay una fundamentación filosófica para sustentar una u otra manera de legislar eso. Pero la realidad es que en las distintas legislaciones de los códigos penales que hay por el mundo, hay algunos que dicen, a mí no me importa, ya es algo que no tiene que ver con él. Que no se haya producido el resultado no tiene que ver con su voluntad, con lo cual yo no planteo diferencias entre el disvalor de la acción y el disvalor del resultado. Porque se generó ese resultado lesivo, no se generó, pero no se generó porque, por casualidad, ¿no? Por causas ajenas a él. En Argentina, la persona que más sostiene sobre la posibilidad de punir de igual manera tentativas que delitos consumados es Marcelo Sanchinetti, uno de los mejores penalistas de nuestras tierras. Pero el Código Penal utiliza otra fórmula. La fórmula que utiliza el Código Penal es decir, bueno, es más barato, le sale más barato a usted, si por alguna razón el delito es tentado. Y si acá copié el Código Penal y dice, bueno, lo define bastante, porque dice el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, o sea, yo tengo que comenzar a ejecutarlo, pero no, y esto tengo, pero es que los quiero ver, no sé cómo poner, pero no sé que hay una manera de ponerlo como, ahí lo logré. Pero por causas ajenas a su voluntad, esperen que me acomodo, a los que están los veo, no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas para el 44. En el 44 dice, ¿cómo considero la pena? Dice, bueno, le disminuyo, tomo el delito que iba a cometer y a la pena que tiene prevista el delito se la disminuyo de un tercio a la mitad. Después, bueno, sigue el artículo, pero lo importante es esa, la consecuencia es más barato, tiene menos pena porque la disminuye de un tercio a la mitad. Esto generó una controversia que es cómo se interpretaba de un tercio a la mitad, pero no me quiero extender tantísimo con esta cuestión. A ver, creo que lo puse más adelante, sí. A ver si lo puse acá. Ujú. Bueno, no sé, hubo un plenario en un momento, creo que lo debo haber puesto, el plenario creo que es Villarino. Bueno, si no lo puse, lo tenía que haber puesto, pero bueno, no importa. Se llegó en un momento, se planteaban que había tribunales que cómo interpretaban un tercio a la mitad era problemático, hasta que se llegó en un plenario de la casación, se dijo, bueno, no, es un tercio del mínimo, la mitad del máximo, como en tantas otras fórmulas. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Para qué hice toda esta historieta? Porque la gran diferencia que tiene el Código Penal es que ante este fenómeno que yo les digo, donde la mayor parte, cuando estamos hablando de contrabando, por la dinámica misma, se ve frustrada por el actuar del contralor, del agente aduanero, en este caso el legislador decide no hacer esa diferencia. Entonces tiene la misma pena el delito tentado que el delito consumado, con lo cual ya no es tan relevante el decir, bueno, en Argentina se investigan pocos delitos consumados en el contrabando, son todas tentativas. Sí, bueno, es una cuestión descriptiva. La realidad es que al final del día tiene el mismo efecto porque la pena es la misma. Y de hecho, bueno, acá lo dice, la fórmula que usa el 871 es la misma del 44, la misma del 43, 43, o el 42, perdón, sonaba que estaba mal.
el que con el fin de cometer el delito de contrabando comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Y en el 872 dice, la tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que le correspondan al delito consumado. Y cierra la cuestión ahí. En el 873, el legislador usa supuestos especiales de tentativa para que no quede duda que cuando ocurre la descripción que está ahí, que ahora la vemos, estamos hablando de un supuesto de tentativa. Para que no quede dudas con lo de la tentativa inidónea, pero en realidad el desestimado, para que no haya dudas con esas clasificaciones que a veces suele haber en la dogmática penal, el legislador dice, bueno, en estos, porque también esto es un supuesto bastante usual, estas circunstancias que describe el 873, el legislador lo deja en claro que eso también es un supuesto especial de tentativa. ¿Trajo problemas esto? Claro que sí, trajo problemas. Esto no es tan lineal. Y obviamente que a veces por una cuestión metodológica y de rapidez lo voy pasando, pero confío en que más de uno va a decir, pero ¿es constitucional hacer eso? Y más de uno se lo preguntó, dijo, esto huele a que hay algo raro, porque en definitiva no es el mismo injusto eh, el que estamos juzgando. Y acá, bueno, esto es la. Ah, acá lo había puesto, me parecía que lo había puesto. No tenía recuerdo que lo había puesto. Ahí está el plenero villarino, pero eso es, recuerden, eso es una aclaración que ocurrió porque daba dudas la descripción del Código Penal, cómo estaba planteado el 44, daba dudas, y la Cámara, bueno, en ese momento no era, acá dice Cámara Federal, pero en ese momento era la Cámara Nacional de Casación Penal. En el 95 estableció que es la reducción de la tentativa en el caso del 44 es un tercio del mínimo y la mitad del máximo. Hubo un tema con que si se refiere a las mismas penas, que había que aplicarle la misma pena del delito consumado o la misma escala penal, se considera que es la misma escala penal. Esto de punirlo de la misma manera que el delito consumado tiene origen en ordenanzas aduaneras de Francia, Chile lo regula igual, y muchísimas otras, puse esas porque el origen está en el Código Aduanero de Francia, pero lo replican un montón de leyes de las que yo conozco, tengo conocimiento prácticamente la mayoría. Esto ya se los puse, que se basa en razones de política criminal, que de lo contrario se restaría operatividad a la norma, y que responde a la lógica de los hechos. El principio general del contrabando es que siempre está atentado, es que se logra, son mucho más, es muy difícil detectar porque estamos hablando de una salida, por ahí en una entrada sería más fácil, pero por eso entiendo la pregunta de Florencia. En el caso del contrabando de exportación uno piensa, bueno, pero yo pierdo control sobre esa mercadería que salió en contrabando. ¿Qué posibilidades investigativas tiene el Estado para decir, ay, pero se cometió un contrabando el año pasado con una mercadería que salió del país? Bueno, para evitar eso es que no hay diferencia cuantitativa en cuanto a las normas, hasta a las penas. Esto que les decía, que obviamente esto suscitó cuestiones de constitucionalidad, porque también, acá se los puse, en algunos casos podría implicar en un caso tentado la imposibilidad de condena de ejecución condicional, aunque salvo el 863, que es esa figura residual, todas las demás tienen un mínimo mayor a 3 años. Entonces, en definitiva, como todas tienen una escala, un mínimo mayor a 3 años, olvidándonos que no existe el plenario Díaz Besone, que la casación dice no mire más, usted para conceder o no escarcelaciones, no mire el mínimo, que ese era el dogma imperante, más allá de algunas excepciones, era cómo se calculaba cómo se consideraban los hechos al momento de conceder escarcelaciones, era ver el mínimo, porque era una pauta que a mí me daba para saber si la persona tenía una expectativa que si por ese hecho lo juzgarían en un futuro, no iba a poder acceder a la condena condicional. Entonces se hacía una presunción de que eso podría implicar que la persona se iba a intentar profugar, entonces no se concedían las escarcelaciones. Con Díaz Besone la casación hace una interpretación de los tratados de derecho internacional, de la propia Constitución, y dice, no, bueno, esas interpretaciones que hacemos, más allá que no declara el inconstitucional, dice que la pauta rectora para conceder las escarcelaciones es en el ámbito del Código Procesal Nacional, es el 319. O sea, yo solamente puedo evaluar para una escarcelación, para poder fundar correctamente una escarcelación con ese estándar, es poder decir que la persona o se va a fugar o va a poner en peligro la investigación. Son los únicos riesgos procesales con los cuales yo puedo mantener a una persona en prisión
esperar el juicio en prisión. Y recuerden que son 2 años. A los 2 años no puede, no puede mantenérsela sin juicio, sin una condena. Sin una condena. Entonces, lo que se decía es, como salvo el 863, que es esa figura residual, el resto de los delitos tienen todos, por eso, olvídense de Díaz Besone, cuando se consideraba por monto, por la escala, si en esta persona con un delito tentado no puede acceder a la libertad a la escarcelación. Entonces, y a la ejecución condicional en el caso de una condena también, eso en términos de escarcelación, pero a uno y en caso de imponer una condena, decir, bueno, pero en definitiva no puede acceder a una ejecución condicional con un delito cuyo resultado no se produjo. Y eso generó un par de cuestionamientos sobre la inconstitucionalidad de esa equiparación. La posición igual mayoritaria era que era constitucional, la Corte lo validó, ahí está el fallo, está la cita también de Chukwudi, creo que era un nacional nigeriano, si no lo recuerdo mal, y la Corte validó que era plausible hacer esa equiparación. También lo había hecho, y ahí están los otros fallos, también están los fallos están las citas de la casación donde validó esa equiparación. Entonces, el tema de la constitucionalidad ya fue analizado. Voy a pasar un poco porque estoy como, no quiero. Bueno, les puse acá la posición minoritaria, es un voto indicidencia de Zaffaroni en Branchesi. Después tienen un fallo de la Sala 2 donde también, en un momento en el 2012 lo había declarado inconstitucional. Y el argumento era, bueno, en definitiva, los jueces como control tienen que hacer ese control sobre la constitución, la constitucionalidad de las políticas que afectan a los derechos constitucionales, las penas deben ser proporcionales al daño causado, entonces lo que dicen es acá no hay daño. La objeción que tiene eso es, bueno, no hay daño que usted no logró el contrabando, pero usted burló y lo que tenía que ver con el engaño, sí, uno me decía, bueno, pero no fue un engaño lo suficientemente idóneo porque me lo descubrieron. Pero en lo que es la afectación del bien jurídico del contrabando, usted desplegó todo para poder engañar a la aduana. Bueno, el supuesto especial de tentativa es esto que les dije, que es cuando se introducen a recintos sometidos a un control aduanero de bultos que individualmente o integrando una partida contuvieron en su interior otro u otros bultos con marcas, números, signos de identificación iguales o idóneos para producir confusión, es un supuesto especial de tentativa. Bueno, eso es lo mismo, si está en zonas de ingreso o egreso, si se encuentra mercadería en esas zonas de ingreso también, se presume que va a ser importada o exportada en forma clandestina. Bueno, espérenme, ¿qué más? ¿Qué pasa con esto que les decía de el encubrimiento de contrabando? La clase pasada vimos muy rápidamente las distintas formas de participación en el proceso, no el proceso penal, en el hecho delictivo. Hay distintas maneras en el elenco de protagónicos que yo puedo tener en un hecho criminal, yo lo puedo hacer así como en una obra de teatro, en una serie, el protagónico, el de reparto, el director que está atrás, el guionista. Bueno, el derecho penal, los hechos penales, digamos, los hechos criminales tienen la misma estructura. Eso es lo que regula el 45 y el 46 del Código Penal. Y yo les decía que hay un supuesto muy particular en el 46, que son las figuras secundarias de participación, que es esto de la promesa anterior para una ayuda posterior. Yo te ayudo antes de tu hecho, porque es un partícipe que ayuda posteriormente al hecho cometido, pero en base a una promesa anterior. Te digo, bueno, cuando vos termines de llevarte la valija que no declaraste, yo te voy a ayudar a meterla ahí, o no sé, los bultos de ropa que no declaramos y que vamos a burlar el control aduanero, yo te voy a ayudar a subirlos a la camioneta, llevarlos a un galpón, lo que fuera. Eso, bajo el paraguas del Código Penal, es una parte, porque yo lo estoy prometiendo antes, es una participación secundaria. ¿Qué pasa cuando yo en el Código Penal hago no con mi ejemplo, no quiero confundir, con este ejemplo va a encubrir en el contrabando, no tendrá que ver un ejemplo de contrabando? ¿Qué diferencia hay entre la persona que ayuda a encubrir, un poco lo adelanto, pero a tapar, a sacar rastros, a que se eluda el control de la justicia o de las fuerzas de seguridad, a una persona pero sin esa promesa anterior? Eso en el Código Penal lo regula el 277, que tiene enumeradas un montón de distintas formas en las que una persona puede encubrir el delito de otro. Y eso es un delito autónomo. Lo otro tiene
comparte las reglas de participación. El 46 es primo hermano del autor, ahí es un partícipe secundario que va a seguir la suerte del autor. Depende qué teoría usemos sobre la regla de accesoriedad con el autor, pero sí está emparentado. El 277 es un delito autónomo. No me importa si encuentran al autor, si no lo encuentran, si lo declaran. No importa qué es lo que ocurre con el autor de ese delito. Es manifiestamente grave encubrir un delito, con lo cual el legislador lo usó como una figura autónoma. En el caso del contrabando, pasa lo mismo, pero no se usa esa figura del 277, sino que tiene su propia normativa de encubrimiento. Pero comparte esa misma idea del encubrimiento del Código Penal del 277, que es un delito autónomo. Entonces, en la descripción hace algo bastante parecido a lo que hace el 277. Encubrimiento de contrabando, el que sin promesa anterior al delito de contrabando, y la aclaración de sin promesa anteriores, porque si no caería en las reglas de participación del 46, después de esa ejecución, y ahí están los supuestos. Ayudar a alguien a eludir las investigaciones que por contrabando efectúe la autoridad o a sustraerse a la acción de la misma, omite denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, un funcionario público. Procurar o ayudar a alguien a procurar la desaparición, ocultación o alertación de los rastros, pruebas, instrumentos de contrabando. Y esta última, la D, deténganse con atención, que dice adquiriere, recibiere o interviniere de algún modo en la adquisición o recepción de cualquier mercadería que de acuerdo a las circunstancias debía presumir proveniente de contrabando. Esta es la figura que se suele utilizar para el caso de un contrabando. Esta figura lo que está suponiendo que es que el contrabando ya se consumó. Por eso digo, no es que nunca se consuma un contrabando. El contrabando ya se consumó, pero hay alguien que, obviamente que en nuestra lógica podemos entender que si el contrabando se consumó, hay alguien que se va a beneficiar del producido de ese delito. Esta figura del D tiene que ver con eso. Y es el típico caso de las consultas de prevención. La prevención es, por lo menos en el ámbito de los juegos penales económicos, son turnos de 15 días por juzgado. Por lo general, como son 11 juzgados, perdón, 11 juzgados penales económicos, es a razón de 2 turnos por año cada juzgado. Cada tanto, por el número, cada tanto te toca tres veces por año, pero en términos generales son 2 veces por año, de 15 días. En eso, toda la prevención de todos los hechos que se descubran en ese momento, o sea, que sean objeto de una prevención, que sean detectados en ese momento, ya sea en fronteras, las consultas más habituales son las fronteras, los aeropuertos, pero también en la vía pública, las consultas para poder, la policía, para poder, las fuerzas de seguridad en general que intervienen, para poder llevar a cabo el procedimiento correspondiente, tienen que hacer la consulta a los tribunales para que los jueces den la orden de o a detener a la persona, secuestrar la mercadería, o las medidas que sean. Este es el típico caso cuando las consultas vienen dadas por camionetas, es la típica maniobra, camionetas con bultos de mercadería que no tienen el estampillado en una cantidad determinada. A veces los fleteros que no tienen remitos sobre eso, a veces ahí ya entramos en una cuestión de si puede ser considerada una conducta neutral o no. No quiero entrar en el tema de conductas neutrales porque lo vamos a ver más adelante y eso implicaría que me detenga mucho, pero quédense ahí con una interrogante de a qué me debo haber referido. Básicamente la persona no se aparta de su rol de fletero y no se convierte en un cómplice por el mero hecho de transportar una mercadería en contrabando. Pero bueno, hay que ver hasta dónde se alejó o no de esa conducta neutral. Pero independientemente de la actividad de un fletero, si a mí me encuentran con bolsas de mercadería, de ropa que no tiene estampillado, o no sé, otra modalidad bastante usual, yo tengo un portal de Instagram donde vendo iPhones y los publicito y los muestro, y esos iPhones no tienen ningún tipo de comprobante que hayan pasado por el control y que hayan pagado los derechos de importación correspondientes. Yo al estar interviniendo en esa recepción, por eso piensen que los verbos que utilizan son bastante amplios, es adquirir, recibir, intervenir de algún modo. Si yo tengo esos iPhones y los estoy poniendo a la venta, yo los adquirí de algún modo, los tengo en mi poder. No sé quién cometió ese contrabando. No estoy diciendo que yo fui, mi defensa no va a poder estar encaminada en decir, pero yo nunca pisé aduana, nunca, yo no estoy ni inscripta como importadora, ¿no? No pude.
yo intervine de algún modo, porque yo tengo en mi poder esos teléfonos y yo, por las circunstancias, y yo tengo, uno sabe, hasta la persona más profana sabe que cualquier producto importado tiene esa cosita que tenemos que sacarle a la ropa o a los productos que está adherida. Yo soy un vendedor y me valgo de eso, también mi mercadería tiene un costo menor o mayor, no me importa, pero eso va a afectar a mi producto. Yo, por supuesto que por las características especiales de ese hecho, yo tuve que haber presumido que eso venía del contrabando. Eso me coloca en una figura de encubrimiento de contrabando. Y es súper usual esto que estoy diciendo, tanto de perfiles de venta, hoy en día que está tan en boga, los perfiles de venta de artículos por redes, o esto que les digo del transporte de mercaderías, en la vía pública, son los típicos casos de encubrimiento. Ay, bueno. Ya les puse, es un delito autónomo, no tiene que ver con la participación, lo de consumo intentado ya lo vimos, no hubo una promesa previa. Bueno, el A y B es un incremento personal, por esto que les decía, por ejemplo, el B que es yo no denuncio un hecho que tengo que denunciar, soy el funcionario que tengo que denunciar eso y no lo denuncio, por mi calidad de funcionario, es personal, y el C y el D tienen que ver real porque se refieren más a la cosa. Eh, bueno. En materia aduanera rige el principio conozca a su cliente. Sí, pero en definitiva no es tan fácil decir en materia aduanera, ay, no, pero no sé a quién se lo compré, no sé quién me lo dio, yo no hice eso. Bueno, uno tiene que hacer un poquitito más para saber, bueno, esta persona quién es importadora, usted tiene, está anotado, ¿de dónde están los papeles con los que trajo usted? ¿Por qué su mercadería no tiene registros? Como que yo no me voy a poder amparar en decir, ay, no sé, a mí me trajeron esta caja de iPhone, me gustó el precio y yo me los puse a vender. Subí las fotos a Mercado Libre y los vendí. No es una defensa plausible en estos casos. Esto lo voy a pasar porque yo ya estoy viendo que me agarro velocidad. Las figuras culposas, mírenlas, pero no presentan mayores complejidades. Y después miren esto que yo les decía, que le puse bastante, no, bastante, hay muchísima más, pero les puse algunos casitos de contrabando. Había puesto también las infracciones aduaneras, que son estos que les decía cuando está bastante cerrado el sistema aduanero. Si no sale por un lado, si no engancha por un lado, es bastante hermético. Y si no es un delito aduanero, muy probablemente sea una infracción aduanera. Así que pero bueno, ahí saldríamos. No quiero abrirme tanto, acá puse más jurisprudencia, mírenla, tenemos un encuentro más, así que pueden mirarla. De nuevo, si necesitan algo en particular, es muchísimo, no quiero hacer un PowerPoint de 200 hojas, si necesitan algo en particular de algún tema, lo buscamos, no hay ningún problema. Bueno, ahora tenemos que hacer un salto cuántico, no tanto porque estamos siempre dentro de la misma materia del derecho penal económico, pero yo decidí hacer al revés y arrancar con los delitos aduaneros por una cuestión de que podía cerrarlo más rápido y pasaríamos al régimen penal tributario. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo mientras tomo agua, pedir ayuda, no sé, arrepentirse, algo, aprovechen. Voy a pasar a mi otra presentación. A ver. Bueno, régimen penal tributario. No es muy original este PowerPoint, pero bueno, vamos a pasar, voy a hacer unas breves consideraciones antes ya de entrar a la parte interesante. De nuevo, misma aclaración. Ay, ¿por qué ¿Ustedes lo ven? ¿Esto? ¿No? Porque me parecía. No sé por qué me Sí, dice se en ve. naranja. ¿Cómo? Detective de contrabando se ve. Ah, no. Me parecía, porque me parece algo en naranja. Pará, voy a dejar de compartir, así vuelvo a compartir. Estoy haciendo el- Voy de nuevo. Esto es. Acá. Sí. Share. ¿Ahí? Ahí sí, ¿no? Sí. Ahí ven. Ahí tendrían que estar viendo. Bueno, un poco de historia con esto. Lo mismo a aclaración con relación a tributario, a penal tributario. Lo mismo que les decía con relación a esto de lo menos, creo que este todavía es menos que el contrabando, porque el contrabando hasta históricamente uno piensa en piratas, en la ley seca estadounidense, y uno contrabando hasta le suena un poquito más, intuitivamente le suena un poquito más delictivo.
La evasión también, piensan que Al Capone lo pudieron poner preso por evadir impuestos y no por los hechos que había cometido en la mafia, con lo cual la evasión también, pero tiendo a pensar con los años cada vez menos, es esta impresión, pero tiendo a pensar que tiene algo menos de, de impulso intuitivo de decir esto es un delito, menos. No cambia la circunstancia, pero bueno, es una característica de este tipo de delitos. ¿Qué puse acá? Puse a Klaus Tiedemann, que es un alemán, que es uno de los pioneros en hablar de estos bienes jurídicos supraindividuales, porque es una manera, es un cambio de paradigma en el derecho penal. El derecho penal clásico, de hecho, uno a veces cuando tiene que ejemplificar cosas siempre recurre al el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25, o será, bueno, será reprimido con la pena de reclusión de 8 a 25 el que matare a otro. Porque es el derecho penal nuclear, es el más intuitivo, es el que apela a nuestras consideraciones más primarias. Entonces, es más fácil teóricamente a veces ejemplificarlo o teorizarlo. Y uno todo el tiempo ahí piensa en un afectado, en una víctima. Acá ya, ¿en qué bien jurídico? Bueno, la vida, la propiedad, la libertad, un afectado. Con los derechos, este tipo de derechos y con el derecho penal económico en general, no todo, porque eh, uno podría decir que la emisión o la entrega de un cheque, el cheque penal en blanco, ya tengo como una confusión, de un cheque en blanco, es un delito penal económico, porque tiene una naturaleza económica, pero que no tiene esta naturaleza de derecho penal económico. Cuando hablamos de este fenómeno de derecho penal económico que está, tiene una significación a finales del siglo XIX, pero está ya producto de las dos grandes guerras, la primera y la segunda, la característica, la nota característica, la nota central, es esta afectación a bienes jurídicos que nos afectan a todos. Es un poco lo que también nos ocurre con los delitos ambientales, o con los delitos, no sé si los delitos, pero con la responsabilidad por los daños en los productos, en el derecho del consumidor. eh, Esa cosa de afectación no sé, a todos, pero a nadie en particular. Hay una cita yo siempre la cuento porque me parece interesante que Borges haya escrito lo que escribió y que aparte haya dado una opinión sobre esto. Y uno dice, pero Borges hablaba de la evasión de impuestos. Él no la llama evasión de impuestos, pero en otras inquisiciones hay un ensayo de él que se llama creo que es sobre nuestra pobre individualidad, o medio así, no me acuerdo bien el título, y él plantea una idea bastante maliciosa, pero en algún punto bastante cierta. Yo tiendo a pensar que eso va cambiando un montón. No me gustan las consideraciones tan estáticas, sociológicamente tan estáticas, pero plantea algo muy interesante que dice, el argentino tiene una relación personal, le gustan más las relaciones personales, no le gustan las relaciones impersonales. El Estado, en términos hegelianos, como de un Estado muy fuerte, lo ve como algo impersonal y que por eso, según Borges en su opinión, el argentino no ve el robar dineros públicos o uno podría pensar evasión, corrupción, lo que se le imagina, no lo ve como algo hecho grave, porque no lo ve como que le están robando a él, lo ve como, bueno, lo robaron a otro, es el Estado, no es a mí. Yo no creo que eso cambió un montón. Esto lo debe haber escrito hace, no sé, eso debe haber sido los 60. Dudo que eso sea nuestra consideración ahora. Nosotros, tanto en Europa, en Occidente, ya tenemos una consideración mucho más directa de lo que nos afecta unas medidas como la evasión. Pero bueno, por ahí subsiste todavía esa cosa de que no lo vemos tan malo, en ese sentido lo quiero decir, como no lo vemos tan malo, pero porque tiene un efecto, no tiene que ver con una constitución nuestra como ciudadanos. Es que nos cuesta, en términos humanos, nos cuesta ver algo grave que afecte difusamente. Nos cuesta vislumbrarlo. Pero depende, cuando hay un, no sé, cuando hay no sé, un medicamento, piensan en el caso de, si alguna vez alguno tuvo oportunidad de escuchar algún caso como el del Cortengán, que tenía, que era un medicamento que se le daba en los 60 en Alemania a las embarazadas, que producía el nacimiento de bebés con deformidades, y era medio difícil que uno pensara que ahí no hay un bien jurídico, por más que fueran las afectadas A, B, C, o los daños ambientales, lo empezamos a cada vez, yo creo que la sociedad va avanzando y cada vez esa idea de bien jurídico superindividual ya no la vemos como tan extraña, más que ya somos
y con esto cierro porque no me quiero ir tanto, cada vez somos personas más atravesadas por la virtualidad, por las redes, y eso hace que seamos más permeables a entender este concepto de bien jurídico superindividual. Tal vez una persona en los 80, donde no sabía ni vislumbraba la existencia de Internet, la existencia de poder conectarse con alguien a la que no conoce a millones de kilómetros de distancia, esto del superindividual le resultaba medio lejano. Ahora no nos parece tan lejano. Pero ¿a qué voy con esto de que explota en el siglo XX? Porque los estados necesitaban financiarse producto de la debacle económica que habían dejado ambas guerras. Empieza a discutirse en los estados la necesidad de financiamiento. Y el financiamiento viene un montón. Recordamos la clase pasada, para esto aplica el mismo artículo cuarto de la conformación del Tesoro Nacional por la Constitución. El Estado se puede financiar por un montón de maneras, pero el financiamiento estrella estatal son los impuestos, en sus tres formas: impuestos, tasas, contribuciones. La más fuerte es los impuestos. Entonces, la protección que se haga de la manera en que, las personas contribuyen a ese impuesto es crucial. Hay unos primeros, pero bueno, no me quiero ir tanto, no me quiero ir tanto en historia, pero, no me quiero tanto en historia, porque me voy a ir casi a la Carta Magna, pero no importa, eso es más, tiene que ver más con el poder tributario. Eh, este interés que tiene el Estado en su financiamiento para poder recomponerse producto de las dos guerras, y sobre todo después de la segunda, y para sustentar lo que en ese momento fue el auge del estado de bienestar, se dieron cuenta que necesitaban darle bastante de preeminencia a leyes intervencionistas, y ahí empezaron, es el auge de las leyes contra el agiotaje, el monopolio, ahí se los puse, los controles de precio, y también la manera de asegurar, también le pone un candado a esa tecnología estatal para subvencionarse. Y la manera de proteger eso son leyes que repriman a las personas que evadan esa contribución obligatoria que importan los impuestos. Les volví a poner, por si alguno no lo había copiado de la clase pasada, esta consideración que había hecho Sutherland. Recuerden, no es un criminólogo, es un no es un jurista de derecho penal, es un sociólogo, pero esto del delito de cuello blanco, que de nuevo está completamente ya, nadie podría hacer una distinción en ese sentido. Y de nuevo, en el derecho penal tributario, ya específicamente en Argentina, siempre como algo ya establecido, se dice que el bien jurídico que viene a proteger todo este régimen penal tributario está dado en la hacienda pública en su sentido dinámico. ¿Qué quiere decir su sentido dinámico? Tanto sus recursos como sus gastos, porque funcionan amalgamadamente. No podría pensarse uno no podría pensar en un gasto sin el recurso que lo vincule y viceversa. Con lo cual, el hecho de erosionar esa contribución obligatoria que uno tiene que hacer al Estado por medios fraudulentos, porque esa es la madre de todo el corazón del régimen penal tributario, y ahora ya hacemos foco en eso en unos minutos, esa, esa erosión que se hace, lo que viene a afectar es el gasto y el recurso. Se afectan, por eso es la hacienda pública en un sentido dinámico. Esto se los puse porque a veces no es tan conocido. Y está bueno conocer un poco la historia de cómo se diseña el delito tributario en Argentina. El primero es desconocidísimo, porque todo el mundo dice, bueno, el primer antecedente de la evasión es la ley 23771 de los 90. Sí, pero no. El primer antecedente es ese que se los puse, si no me equivoco, era el gobierno de Isabel Martínez de Perón, es la ley 20658, sí, 74 era ella, pero era solo para tributos nacionales, y esa ley no tuvo ningún caso, no tuvo por eso no se la recuerda en realidad. No tuvo aplicación porque consideraba que tenía que tener y acá asumo que por ahí están un poquito más familiarizados con la materia tributaria, una determinación si alguno no fuera el caso, me levanta, me empieza a hablar y hago un mínimo raconto de lo que estoy diciendo. Necesitaba una determinación de oficio firme. Y ustedes saben muy bien que eso no ocurre de un día para el otro, con lo cual después todos los delitos estaban prescriptos, no tuvo aplicación. Es recién en los 90 cuando se sanciona la ley, ahí la 27771. Esta ley tiene muchos problemas, se aplicaba, pero tenía una técnica legislativa un poco complicada, fundamentalmente porque no tenía monto. Entonces yo se las copié ahí, el artículo 1, era una mezcla del régimen de la 11683 con, sí, ustedes
esto creo que también lo dije, el sistema infraccional de la 11683 está parado en dos grandes grupos, las figuras, las infracciones formales y las materiales, 38, 39, 40 con todos sus agregados de artículos sin número en esa familia, y 45, 46 las materiales, la 46 es la prima hermana de la evasión, es igual, la reacción es la misma, pero ya estamos hablando de otro monto. Y acá se toma una mezcla porque dice el responsable por deuda propia o ajena que mediante la doble contabilidad, ejemplifica bastante, declaraciones, liquidaciones, bueno, es bastante engorroso, como tipo penal es tremendo. Y lo peor es eso, es que no tiene monto. Entonces cualquier cosa podía. No voy a detener mucho porque esto no importó mayor. Después esto sí es a título informativo. Tenía un informe técnico, como no necesitaba una determinación de oficio, tenía un informe técnico que lo hacía recién, lo elevaba, el organismo recaudador lo elevaba al momento ya en sede penal y el contribuyente recién en sede penal podía discutir ese informe técnico de la FIP, bueno, en ese momento era DGI. Después les puse, hay una ley, ahí hay un número de más, yo creo que es, sí, bueno, después lo corrijo para dárselo, me lo voy a anotar para no olvidarme. La ley 23.9, ahí me quedó un numerito tipeado de más, eh, es si no me equivoco, la 23.928 establece el famoso uno a uno y ahí prohibió, porque tenía esto sí era interesante, esto era interesante de la ley anterior, del régimen anterior. Tenía un sistema de actualización de los montos, no tenía montos, pero podían actualizarse los montos que tenían los informes técnicos, los podían actualizar por INDEC. Eso lo prohibió la ley de convertibilidad y después, a ver qué más quiero ponerles. Esto no me quiero. Esto lo puse acá, pero en realidad no quiero. Bueno, sí, lo voy a decir, a ver, antes de arrancar con lo otro, sí. Bueno, no, en realidad ya me voy a acordar. Esos son los dos antecedentes. Uno residualísimo, les digo, casi es desconocido, esa ley del año 74, y sí la que es más conocida es la de los 90. Ese era el régimen anterior que no tiene nada que ver con el sistema actual. Simplemente que tengan en cuenta que nuestro sistema actual sufrió una modificación muy grande en el 2017. ¿Por qué? En el año 96 se dicta la 24769. Era la ley penal tributaria estrella. Ese formato, esa estructura, ese régimen de ley penal tributaria se mantuvo hasta el año 2017, diciembre de 2017, con modificaciones puntuales que le hacían normas, que no se asusten, que ahora las vamos a ver. En el año 2017 se deroga esa ley porque lo que ocurría del 97 al 2017 fue simplemente modificaciones, pero el régimen era el régimen de la ley 24769. Y lo van a ver como de acuerdo a las modificaciones de la ley 25875, 26735, pero el régimen era el de la 24769. En el 2017 se deroga esta ley y se instituye un nuevo régimen penal tributario. Por eso la denominación con la cual ahora nos referimos a los delitos tributarios es el nuevo régimen instaurado por la ley 27430, que es una ley sancionada en diciembre de 2017, que es una ley súper amplia, es una ley ómnibus enorme, que en el artículo 279 instituye este régimen penal tributario. Entonces, técnica legislativa es áspera, porque uno tiene que decir, es el régimen de la ley penal tributaria, instaurado por el artículo 279, y cuando uno va al 279 empieza artículo 1, 2, 3. Salvo algunas modificaciones, la estructura igual sigue siendo similar a la 24769. O sea, sigue, la tecnología penal tributaria sigue incólume, sigue igual. Es parecidísima. Por ahí cambian un par de artículos, pero es muy parecida. Ya se estarán imaginando que la gran diferencia que tienen todas estas leyes y lo que se va modificando en estas leyes es si estuvieran en la clase, por ahí es más fácil, les diría díganmelo, pero acá sé que hasta que se conecten es un poquito más complicado, es el monto, porque los montos se fueron actualizando. Entonces, simplemente lo puse, después vamos a entrar ya al análisis de la ley vigente, pero lo puse para que ya vayan prestando atención sobre montos. Año 96, la puerta de entrada de una evasión tributaria eran 100.000 pesos. 100.000 pesos. Les copié también el artículo 9, que era
el- la apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social, 5.000 pesos por mes. Una locura. Año 96 igual estamos hablando. Eso se reforma en el 2003, le modifican el artículo 15, instauran la asociación ilícita fiscal. No se asustan ahora con ese término porque lo vamos a ver seguramente en la clase que viene. Hoy no vamos a llegar a ver asociación ilícita fiscal, pero en el 2003, y eso genera inconstitucionalidades, genera tela, así que eso lo vamos a ver, pero en el 2003 se le incorpora la asociación ilícita fiscal. También tengan en cuenta que en el 2003 esa ley fue más o menos por diciembre, pero en agosto, les contaba la otra vez, pero esto simplemente para que lo recuerden, empiezan a funcionar los juzgados penales tributarios, que eran tres, con la Cámara Revisora Penal Económica y los Tribunales Orales Penales Económicos. El proyecto original tenía 8 juzgados penales tributarios, una Cámara Penal Tributaria, tres tribunales orales y se vetó finalmente y quedaron 3 juzgados penales tributarios que formaban parte del Fuero Penal Económico. En el año 2015 se anula, en realidad le cambian la denominación y se reunifica el, el fuero. Esto a título de chisme y simplemente eso, en el año 2000, cuando no se crea el fuero más especializado, recuerden, esto lo aplicaban los juzgados penales económicos, pero no existía tal fuero, era un poco la idea de perseguir la evasión, cumplir con normativas y requerimientos que tenía el GAFI con respecto a Argentina, perseguir puntualmente el fenómeno de la evasión. Y luego de la experiencia de esos años, piensa en el paraguas de 2003 a 2015, en el año 2015 cuando se decide reunificar y reabsorber, que penal económico retome esa competencia y a los penales tributarios nos pasamos a denominar de nuevo, el 1 pasó a ser el 9, que es mi juzgado, donde trabajo, ¿no? Sacó el doctor López Vizcaya. Eh, el 10 el 2 pasó a ser el 10 y el juzgado 3 pasó a ser el 11. Un poco, esto a título personal, hubo cierto reproche en que no habían tenido la efectividad que se pensaba. Piensen que fuimos creados con la idea de traje a raya a los evasores y terminamos con, pero no hay condenas. Y esto era en realidad pluricausal, más que nada producto de dos grandes fenómenos que ocurrieron en esos años, del 2003 al 2015. Uno, la modificación de los montos que lleva íncito a la aplicación de ley penal más benigna, de la cual nos vamos a ocupar también. La aplicación del principio de ley penal más benigna. Y la segunda, el dictado cada 2 o 3 años de leyes de moratoria, que tiene un efecto sobre las causas penales. Porque si en las condiciones que establece la moratoria las deudas o las pretensiones fiscales son incluidas en un plan de pago, si ese contribuyente tiene una causa penal, si la deuda es incluida en un plan de pago, la causa penal se suspende a la espera del cumplimiento de ese plan, y si se paga de contado, la causa penal se extingue. Con lo cual ustedes piensan que a lo largo de esos años iba a ser muy difícil el dictado de condenas, más un tercer factor no menor, las causas ya. Ustedes piensan que los juzgados hacemos simplemente la instrucción, el juicio oral y público lo hacen los tribunales orales, que es donde realmente se determina la culpabilidad o no de una persona. Y esos juicios también terminaban por o juicios abreviados o probation u otros factores, sobre todo probation, que hacía que al final del día, cuando uno mira estadísticas, lo que dice es, pero no hay condenas por evasión en Argentina. Entonces un poco ese fenómeno nos excedía porque son juzgados y las fiscalías que se trabaja muy bien y con tecnología y y no debería decirlo yo, pero lo digo incluso para otros juzgados, y con los 3 jueces que en ese momento tomaron esos 3 juzgados, académicos de renombre, profesionales súper super exitosos en sus trayectorias, y lo que terminó ocurriendo es eso, que el efecto obedecía a otras causas, que eran estas que les cuento. Y en el 2015 nos reunificaron. Entonces, sigo. En el 2005 ocurre la primera reforma ya de montos, porque la que veo ocurrir en el 2003 fue nada más para incorporar la figura, en realidad era la asociación ilícita fiscal y la figura más, quedó redactada de una manera más acabada, la figura del asesor contable, que tampoco se asusten, porque sé que hay contadores, lo vamos a ver en detenimiento en la clase pasada, en la clase que viene, porque sé que eso les interesa puntualmente, para que vean
en dónde estamos parados con esto de los contadores y su participación en los delitos tributarios. Me reservo como mucho más tiempo porque sé que eso les puede interesar más. La primera gran reforma en cuanto a montos se da en el 2005, pero solo en el delito de apropiación de los recursos de la seguridad social, que era esos de 5.000 que les decía, pasa a ser 10.000 por cada mes, y la figura que era muy sencilla, no tenía mucha sofisticación, pasa a estar como un poco más desgranada, y separa al empleador del agente de retención. eh, Estoy pensando qué más. A veces también, como este delito, ya también lo vamos a ver, no tiene que ver nada más con un monto, sino que la ley da un plazo de gracia para poder ingresar esos aportes. A veces también la modificación tiene que ver con extender esos plazos de gracia, que la persona tenga más tiempo para ingresar los aportes retenidos antes de que, más allá del monto, antes de que se consuma el delito. Esa es la gran reforma del 2005. Igual vamos a ver estos delitos. Es simplemente para mostrarles qué fue lo que se reformó. En el 2011, esto quedó medio pequeño, ocurre una gran reforma, no en la estructura de la ley, simplemente en montos. Lo que se reformaron eran montos. Y la evasión pasa a ser de 100.000 pesos, que era desde el año 96, pasa a ser de 400.000 pesos. La figura agravada también, porque las agravadas tienen, en la figura agravada de la ley del año 96 era 1.000.000 de pesos y ahora pasa a ser de 4 millones de pesos. En estas otras de las personas que hubieran intervenido también. Pero la gran reforma es evasión, porque la figura grave ustedes piensan que supone que yo ya pasé la puerta de la simple. No se puede entrar nunca por la figura grabada si uno no pasa la figura simple. La puerta de entrada al régimen penal tributario era 100.000 pesos y pasa a ser 400.000 pesos. Esto que les contaba, se deroga con la ley 27.430, se deroga esa ley 24.769 y se instaura un nuevo régimen. De nuevo, es absolutamente similar, salvo algunos que algunos le cambiaron el articulado y quedó con alguna, no sé, el clásico artículo 9 de las apropiaciones de recursos de la seguridad social pasó a ser el cuarto, pero en sí la estructura es la misma. Acá les puse la estructura, tiene familias de delitos esta ley. Delitos tributarios, delitos que tienen que ver con los recursos de la seguridad social, delitos fiscales comunes, después tiene una serie de disposiciones generales, esto que les digo de qué pasa cuando hay una asociación ilícita, qué pasa con lo que hacen los contadores, qué pasa con las personas jurídicas, que también lo vamos a ver, que originalmente no estaba la responsabilidad de las personas jurídicas, se incorporan en el 2011. Y el último de los títulos, que ya tiene que ver con cómo es el actuar. Ustedes piensen que para la aplicación del sistema, para que se active el régimen penal tributario, supone la actuación del fisco, ya sea provincial, de la ciudad autónoma, nacional, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que esa es otra de las grandes reformas. La primera, la del 96, solo era de impuestos nacionales. Entonces, para que se active eso, supone un actuar de esos fiscos, del fisco nacional, del fisco provincial y del fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que quedó afuera, sin protección, son las tasas municipales, dentro de esta tipología de tributo. Pero lo que sí se incluyó fueron los impuestos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, el último título va a regular eso. Antes de entrar a la evasión tributaria simple y desgranarla un poco, quiero chequear, estamos bien. Tan solo a modo de repaso, piensan en esto que les digo. Igual lo vamos a ver, pero ya lo adelanto porque por ahí tiene que ver con algo que puedo llegar a decir para darle mayor claridad a la exposición. Este sistema tiene, tiene en su corazón la idea de que antes actuó el fisco. ¿Por qué antes actuó el fisco? Porque el fisco es el que hace el control. Digo el fisco, por ahí me van a ver que muchas veces digo AFIP por una cuestión de formación profesional, porque mi juzgado eh, investiga la evasión de tributos nacionales, en impuestos nacionales. Entonces, me resulta muy difícil no decir AFIP, pero entiendan que eso aplica a los fiscos nacional, al fisco nacional, AFIP, tanto al fisco provincial de las distintas provincias y al de la ciudad autónoma. Ustedes saben, y esto es una obviedad, que no quiero ofenderlos, pero saben que rige el principio de autodeterminación de los tributos, que supone una moneda de dos caras. De un lado está la autodeterminación tributaria
Y la otra cara de la moneda es la fiscalización, que se guarda el fisco para chequear esa autodeterminación. Eso puede motivar algún tipo de cuestionamiento en las declaraciones que hacen los contribuyentes e iniciar un procedimiento de determinación de oficio. De ese procedimiento de determinación de oficio, ustedes saben que puede haber una conformación por parte del contribuyente e ingresar, presentar las declaraciones juradas rectificativas, y bueno, después ya el tema del pago será un tema que correrá su suerte, o discutirlo y con las opciones de tribunal fiscal y consecuentemente Cámara Contencioso Administrativo, los caminos recursivos que ustedes quieren. Pero la FIP, una vez que determina la materia imponible o que está conformada por el contribuyente, esos son los dos supuestos, ya se encuentra en condiciones de hacer la denuncia penal. El resto va a seguir su curso, ya sea la discusión sobre la determinación de oficio y el sumario infraccional también. No lo puede aplicar, no puede aplicar, le tiene que esperar a ver qué dice el juez penal, pero ni siquiera no aplica el principio de ne bis in idem. Podría aplicarlo después. Pero no lo aplica hasta que no transcurra el proceso penal. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso yo les había puesto acá, no sé por qué lo había puesto tan antes, con tanta antelación, esto de la naturaleza de determinación de oficio. A veces se decía que era una cuestión prejudicial, pero las cuestiones prejudiciales están previstas legalmente. Es esto de si un juez tiene que evaluar la legalidad de un matrimonio, no lo puede. Es una cuestión prejudicial que no la puede saltar. En un caso de matrimonio nulo tiene que esperar. Las cuestiones prejudiciales son cosas que están previstas legalmente. Entonces, esto era un poco como no era una cuestión prejudicial ni tampoco era tampoco era una condición de procedibilidad. Porque ustedes piensen que en el 99% de los casos los fiscos hacen las denuncias. Por esto que les decía que supone una fiscalización previa y una auditoría sobre el quehacer del contribuyente. Pero nada obsta, y esto grábenselo, nada obsta que un particular haga una denuncia contra otra persona y diga yo quiero denunciar a Tomás, no sé quién es, no es nada personal, que evade impuestos. Porque yo, y es como, no crean que es tan inusual, porque yo fui le compré un sillón y no me dio factura. A veces la gente se enoja y entre el enojo denuncia. A veces ex empleados pueden denunciar, estoy hablando como de la casuística, en realidad cualquier persona puede denunciar. Y esto no implica que la causa no se puede recibir, que no se, si hubiese sido una condición de procedibilidad, no podría, la denuncia sería inviable. Y eso no significa que la denuncia no pueda prosperar. Lo que pasa es que la propia ley tiene previsto, en ese supuesto, que el juez que recibe una denuncia de ese tenor, obviamente que primero tiene que correrle, en el caso del procedimiento nacional, le tiene que correr vista al fiscal, y el fiscal podría decir desestime la denuncia, pero no porque no tenga determinación de oficio, porque por el propio hecho se da cuenta que eso no puede tener una significación penal tributaria, pero de todos modos puede llegar a decir, bueno, pero avísele al fisco que ocurrió esta situación para que tributariamente tome las medidas que quiera, administrativas. O podría ser también que por la magnitud de lo que está denunciando la persona, el fiscal, ya sea él teniendo la investigación a su cargo, igual no quiero que esto sea, nos vayamos a una clase de procesal penal porque no vamos a ir mucho, pero ya sea que él tenga la investigación a su cargo o lo haga el juez, en el procedimiento nacional son válidas ambas figuras, en el de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no, solo el fiscal. No importa quién lo haga, quiero decir, en la investigación, se dan vuelta y si consideran que eso tiene algún tipo de humo de buen derecho, digamos, en términos, no es una medida cautelar, pero para ponerle un nombre, lo primero que hace es pedirle al fisco que determine el oficio. Y eso lo vamos a ver, eso lo tiene previsto la ley. ¿En cuánto tiempo tiene que dictar la determinación de oficio el fisco, que no le puede hacer esos requerimientos directos que hace el fisco cuando termina la materia tributaria, donde hace requerimientos con las facultades amplias que le da el 33 y el 35, esos requerimientos que hace el fisco está un poco más acotado cuando ya lo hace en el marco de una causa penal. Porque ahí sí empieza a regir, cosa que no es que no rija, es que tiene otro sentido, sería vaciar al sistema de contenido si uno como contribuyente del fisco no le pudiera exigir su documentación o el respaldo que hace a sus declaraciones, ya en sede penal sí rige la garantía de provisión de autoincriminación. Entonces, lo que no podría hacer el fisco sí le puede preguntar a los proveedores, puede ver sus bases, puede hacer todo menos tocarle la puerta al contribuyente imputado, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto?
la tesis dominante terminó diciendo esto no es ni uno ni otro. Lo que es la determinación de oficio es está dirigida al organismo recaudador. Lo que le está diciendo es, si usted, por más que tenga una maniobra, usted está fiscalizando a un contribuyente que usted presume que eso le permitió una maniobra que le permitió una evasión de una millonada de plata, usted puede estar, piensan que sobre los funcionarios rige la obligación de denunciar, usted puede no denunciar porque necesita tener la determinación de oficio o la conformación del ajuste. Y es un eximente para que no denuncie en ese momento, porque la única manera es que el fisco le pone en conocimiento a un juez penal de algo sin tener esa determinación de oficio, es en el caso que también lo prevé la ley del 21, cuando le pide, que también lo vamos a ver más adelante, cuando le pide medidas precautorias. Y en esos casos por ahí de maniobras muy de gran envergadura y que encima el fisco está viendo una actitud renuente del contribuyente y necesita documentación, puede pedirle al juez que allane y por lo general eso generó un río de tinta ya no tinta, ahora ya son todos PDFs, pero en su momento era tinta, de opiniones diversas, porque no se sabía si eso ya constituía una causa nueva o eso tenía que volver al fisco. Lo que terminó ocurriendo es que eso ya quedaba como una causa abierta y a la espera de una determinación de oficio del fisco. Entonces, vamos, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá, que me había ido un montón. Ya estamos con la evasión tributaria simple. Así, acá sí, ya entramos hasta acá, me han acompañado, Sí, no sé si te puedo hacer una consulta. por supuesto. Bueno, vos recién dijiste que no solamente AFIP básicamente se puede presentar ante un ilícito, sino también a lo mejor un tercero, un empleado, lo que sea. Sí. ¿Cómo pruebe ese empleado o yo, por ejemplo, cómo pruebo o cómo se inicia eso? Perdón, no me queda claro eso. Simplemente Eh, diciéndole no me dieron la factura, solicito que se investigue o cómo se arma ahí la causa. Perfecto. Y gracias por tu pregunta, y es súper válida. El Código Procesal, me voy a ceñir al Código Procesal Penal Nacional, pero esto suele ser bastante parecido en todas. Ustedes recuerdan que las provincias se reservaron la materia procesal, con lo cual hay 23 códigos procesales penales más el de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual puedo hablar de los que conozco, pero pensando en el nacional, no establece una categoría especial para que la denuncia tenga un estatus determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder denunciar un hecho, yo no necesito decir, bueno, si yo quiero denunciar esto, necesito 5 recibos de sueldo, una captura del legajo de IGJ donde diga que tal persona es el director de la SA, el legajo de cuenta donde diga que es el que opera en cuenta y el autorizado, un reflejo de pantalla AFIP donde diga que es el que administra la clave fiscal, fotos de las direcciones de los proveedores para mostrar que son baldíos y que en ese proveedor no hay nadie, copias de la doble de contabilidad que tiene Yo no necesito eso. Yo puedo denunciar con lo que tengo. Entonces, a veces puede ser que la persona es una manifestación que dice, fui a tal comercio que queda en la calle tal y yo compré esto y no me dieron este remito o este documento no válido como factura. Voy a hacer el arco para mostrarte cómo puede ser. Ese sería el caso más que uno ya lo ve y dice, "Ah, esto ya sabes que cuando te dicen hay una causa nueva por un anuncio en particular y vos ves eso, ya la experiencia te marca de que eso no va a tener. ¿Por qué? Porque eso es es casi como una cuestión coloquial que la gente le dice evasión, pero por ahí es una pyme que tiene una facturación. Esto es muy relativo a lo que estoy diciendo porque los montos están desactualizados, pero asumiendo que los montos tienen algún tipo de correlación con la inflación, uno dice con la facturación de ese kiosco no puede entrar nunca la ley penal tributaria. O si fuera por ahí las situaciones particulares es más común con el caso de apropiación indebida de aportes. Me enteré que no me aportaron mis aportes, que no ingresaron mis aportes, y uno dice, bueno, somos un taller con 2 empleados, y uno dice, bueno, no le da. Repito, ahora sí le daría porque son 100.000 pesos, pero bueno, asumiendo que los montos estuvieran más actualizados. Pero lo que no significa no es que yo borro el mail o tiro la denuncia. De nuevo, activo esa denuncia así.
solita, como la describo, con una manifestación de un empleado, vale como denuncia. Lo que va a suceder es que yo le voy a correr una vista al fiscal y que es altísima, pero en un 99,9 el fiscal me diga yo desestimo esa denuncia. El fiscal frente a las denuncias tiene tres opciones: o pedir una incompetencia que no viene al caso, pero en lo que es al fondo del hecho puede pedir la desestimación de la denuncia o el requerimiento de instrucción. Es muy difícil que el fiscal requiera la instrucción con eso, porque no tiene olor, a que ahí puede haber, no tiene una entidad, mejor para hablar más académicamente, no tiene una entidad suficiente. Pero ojo, también si el fiscal lo considera o el mismo juez puede desestimar la denuncia, por la máxima, el juez ahí está obligado a desestimarlo porque el fiscal lo pide y el juez no puede proceder de oficio, pero puede decirlo de todos modos, bueno, pero yo extraigo testimonios y pongo en conocimiento a la FIP qué pasó con esto. Después la FIP irá y no sé, le hará una fiscalización o no sé. Ese es el caso más simple. El caso más sofisticado sería este que te decía al comienzo. Juntó todo. Era un empleado que juntó a lo largo del año. Yo esto se lo voy a hacer. Le presento hasta las claves de todo. Bueno, ojo. Por ahí hace que esa denuncia tenga un poco más de peso. De nuevo, va a depender también de qué envergadura es la empresa, la contribuyente. No necesariamente que tenga tanta prueba significa que se van a dar estos supuestos de elevación. Si tiene más cosas, es mejor para la subsistencia de la denuncia y de una posible futura causa. Pero no es que si no, no vale como denuncia. Eso es lo que quiero que quede claro. Con lo que la persona tenga. Y así es como ocurre, ¿eh? Hay gente que presenta más cosas. Después también, esto a manera anecdotísima, yo entré a trabajar, todavía existían los meritorios, y empecé a trabajar en la justicia. Yo todavía no estaba recibida, y no me voy a olvidar, en ese momento obviamente que todo era papel. Yo recibí una causa nueva donde decía que denunciaban creo que no quedaba un político por no denunciar. Y el miedo que a mí me dio agarrar eso, porque yo dije, esto es una bomba, o sea, esto es un escándalo. Nombraban a todos los políticos del momento y que era evasión tributaria. Claro, era una persona que después la declararon insana porque era un denunciante compulsivo que iba a todos los juegos y denunciaba lo mismo y decía y desarrollaba toda una especie de teoría conspirativa a nivel mundial, y no les miento, que ya después uno cuando lo veía decía, no, vino y pobre hombre, no estaba bien. Después Juego de Lomas lo declaró insano porque él regaba esas denuncias en todos los juzgados. Depende del fuero, le cambiaba el delito. Y ojo, la denuncia se recibía, no es que yo decía, bueno, esta es la denuncia de este loco, yo la tiro. La denuncia se recibía, se corre vista al fiscal, se activa el sistema. Eso es lo que quiero decir. Espero haber contestado tu pregunta, tu inquietud. Si no, lo vemos. Bueno, vamos con la evasión Yo, tributaria. profe, trabajo en fiscalía y solo le agregaría como por Sí. comentario que tanto el archivo como el requerimiento de instrucción son por acto fundado. Entonces, cuando el fiscal solicita el archivo o la desestimación, digamos, del caso, en todos los supuestos tiene que fundar los motivos por los cuales lo hace, ya sea que sea esa presunción a la que usted hace referencia, porque no hay afectación al bien jurídico, por lo que fuera, pero siempre es por acto fundado, digamos. Gracias por tu aclaración, Mario. Absolutamente. La deformación profesional hace que lo tenga absolutamente incorporado, que sí, y por ahí asumo, y los que no están tan familiarizados con la materia, está buenísima la aclaración para que no quede, para que quede clarísimo eso. Eso se escribe, eso no es, pues si no sería súper discrecional. Una denuncia que tiene una entidad y que está denunciando algo de suma gravedad, yo digo, ay, no, esto lo archivo, esto no es nada. No, son autofundados, por supuesto, y gracias Mario por tu aclaración. Bueno, vamos con el corazón de la evasión tributaria. En realidad, con el corazón del régimen penal tributario, obviamente que tiene otras figuras que no tienen nada que ver con la evasión tributaria, pero uno es la reina del sistema. Uno piensa en evasión en Argentina y piensa evasión tributaria simple. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Nos tenemos que llevar hoy de esta clase lo siguiente. Yo podría de cada cosa de estos hacer, y esto parece que todos los profesores dicen lo mismo, pero es realmente cierto. De cada palabrita, adjetivo, monto, no sé, coma, de lo que se les ocurra ahí y en tantos otros delitos de la ley, yo podría hablarles.
de posición minoritaria, posición mayoritaria, que dijo la jurisprudencia, una vuelta a la jurisprudencia, o una nueva, todo tiene mucho acá, ¿eh? Y esto es una decisión del autor, ¿no? Una decisión del que expone a veces de recortar, porque a veces tanto genera mucha confusión, mucha incomprensión, entonces esténse atentos a decir, bueno, de esto no hablaron, pero me parece interesante, y de nuevo, un correo me avisan, profundizan esto no quedó tan claro, porque va a exigir en este encuentro en lo que nos queda de este encuentro y en el próximo, dejar afuera un montón de cosas que son súper, súper interesantes, pero que no, porque también muchas cosas tienen que ver con una discusión de dogmática penal que a veces es bastante áspero para entrar, pero bueno. A mí, cuando yo tomo la decisión de dar este delito, siempre digo lo mismo. Uno puede no estar tan familiarizado con alguna discusión o con algún fallo o con alguna cuestión que se haya plantado. Pero, ¿cuál es el estándar mínimo que uno tiene que pasar para decir, bueno, algo entendido de evasión tributaria son estas cosas? Con lo que tiene que ver con la evasión es esto que planteo acá. Porque no manejar estos tres conceptos que voy a decir ahora es un poco desconocer desconocer las reglas básicas. Es como, no soy una persona muy amiga del deporte, pero es como si yo jugara al fútbol, y sí, yo puedo tener el firulete y saber, y esos trucos que uno tiene y cosas que se han discutido, que saben los expertos. Ahora, yo no puedo decir que sé de fútbol si yo no entiendo, que son 11 jugadores, que se gana con el gol en el arco contrario, que es por mayoría de goles, que hay un sistema de tarjeta roja y amarilla, que la cantidad de cambios que hay, que el último jugador del otro equipo no puede estar más adelante porque eso es posición adelantada, eso no lo puedo desconocer. Después, bueno, obviamente los expertos saben un montón de otras cosas. Pero si yo tengo que empezar a explicarle a alguien que nunca escuchó hablar de fútbol, yo tengo que empezar por ahí. Y tengo que asumir que se va a llevar eso clarísimo. Si de golpe me dicen, mira, Luján, esto ya bueno, lo pasamos más rápido, pero vamos a empezar por lo más importante. Le puse la escala penal para que vean que la evasión simple es escarcelable, de nuevo, olvídense de Díaz Besone, pero es escarcelable o, en su caso de recaer condena, si le aplican el mínimo, puede acceder a una ejecución condicional porque es de 2 años la mínima. Entonces, de 2 a 6 años. Lo más importante, los legisladores pueden, al describir los tipos penales, prescribir conductas, pero hacer una descripción del tipo penal, elegir básicamente muchas fórmulas, pero los que tienen que ver con el autor, hay dos grandes maneras de describir esto. Y perdonen los que están más avanzados con el derecho penal, que por ahí esto va a ser un poco aburrido. Hay una figura genérica y a veces por el hecho, por el tipo de conducta que se va a reprimir, el legislador elige colocar una calidad especial en el sujeto. La manera de darnos cuenta, porque uno va a decir, ¿cómo me doy cuenta cuando lo hace y cuando no? ¿Cómo voy a saber yo si es un delito especial o no? Es muy fácil, la fórmula es muy fácil. Si el delito dice el qué, lo que nos está diciendo el legislador es que lo puede cometer cualquier persona. En el homicidio el legislador no pone el mayor de 2 años o el mayor, bueno, 2 años, mayor de 10 años, ¿no? Eso será en todo caso una regla de inimputabilidad. Pero la fórmula del delito dice el qué. Lo que estaría diciendo ahí el legislador es una persona humana. El que se atribuye que es una persona humana. Si un perro mata a alguien, uno puede decir, che, mató a una persona, a un Rottweiler, pobre, amo los perros, no quiero centrarme en contra del Rottweiler, pero mató a una persona, pero no va a ser juzgado por un 75, porque no es una persona, no es el qué, no llega a ese el qué. En la evasión tributaria no tiene esa fórmula. Si ustedes lo miran, dice, por eso yo lo divido, esto es el artículo desmembrado, es textual del artículo, que tienen copia acá, salvo estas aclaraciones que yo le pongo quién, cómo. La descripción es tal cual, porque esto sí, sean bastante estrictos con los tipos penales, no hagan memoria del tipo penal, porque en cuanto en un tipo penal uno hace memoria y recuerda, debe decir eso, hay algo que no está justo y que después eso genera un problema. Recuerden que en eso el derecho penal tributario es bastante primo hermano de los hechos imponibles. Tienen esa estrictez no solo por la imposibilidad que el Poder Ejecutivo dicte normas penales y tributarias, porque tienen esa cosa de fundamento deliberativo, democrático, solo el pueblo se da sus propias normas, tanto penales como tributarias,
en eso comparten esa génesis y esas características, y también se interpretan de la misma manera. Son interpretaciones estrictas, donde no cabe ni la analogía, ni la aproximación, no es ni restrictivo ni amplio, es simplemente estricto. Entonces, dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años, no dice el que mediante declaraciones engañosas, dice el obligado, y esa es nuestra primer alarma. Yo tengo que saber quién es el obligado. Y eso nos lleva a un segundo gran dato, otra característica del derecho penal, cuando se utilizan lo que se llaman conceptos normativos en el tipo. ¿Por qué? Porque obligado no es lo que yo puedo pensar que yo te presté esta lapicera, estás obligada a devolvérmela. Porque las reglas de la conducta dicen que cuando yo presto algo, el otro está obligado a dármelo. No es una fórmula coloquial cuando el legislador dice obligado, es un concepto técnico. Y el concepto técnico está dado por esos dos articulitos que creo que los copié. Sí, el responsable por deuda propia de la 11.683 y el responsable por deuda ajena de la 11.683 también, el del artículo 6. Aclaración de nuevo, yo acá porque me estoy ciñendo a un tributo nacional con la fiscalización de la 11.683. Si estuvimos hablando de un tributo, la evasión de un tributo provincial, hay que ir a ver a la ordenanza fiscal de esa provincia o a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen las mismas reglas, tienen responsabilidad por deuda propia, responsabilidad por deuda ajena. ¿Cuál es la clásica? Si nosotros pensamos, yo les puse todas para que lo tengan a mano, pero si pensamos en la típica, es la de las personas humanas, son responsables por deuda propia, o el clásico ejemplo de las personas jurídicas, responsables por deuda propia, pero la ley coloca en sus directivos la responsabilidad por deuda ajena. O sea, que puede ir contra esos responsables de deuda ajena, después las reglas de solidaridad entre ellos se arreglarán, digamos. Entonces dice, los responsables del cumplimiento de la deuda ajena están obligados a pagar el tributo al fisco bajo penas de la sanción de esta ley, con los recursos que administran, perciben o disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes, y en el D dice directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades y eso. Obviamente que están los menores con sus hijos. Es un espejo el 5 y el 6. A todo responsable por deuda propia tiene su responsable por deuda ajena. Entonces, yo para conocer esta norma, este concepto normativo, es lo mismo cuando en el Código Penal se habla, yo voy a ir y venir a veces bastante con el Código Penal porque me resulta fácil la comparación. Cuando habla de arma, esto lo vimos en el contrabando, no es cualquier arma, tengo que ir a la ley de armas. Eso es una de las reglas del sistema. Cuando hay un concepto normativo, tengo que ir a la norma, funcionario público, voy a la ley de ética pública o al 77 del Código Penal. Tributos, tengo que ir a ver cuáles son los tributos nacionales. Y tengo que ir a la ley tributaria. De nuevo, esta ley todo el tiempo hace remisión a algo más, a una ley aparte de ella misma. Entonces, primer gran característica, solo puede cometer este delito un obligado tributario. Yo no puedo imputarle de autoría a la máxima persona de confianza de los dueños de una empresa, la que maneja el contador. Pero el contador hacía todo y él llevaba los papeles y él completaba las declaraciones juradas y él me traía las facturas. El obligado es la persona jurídica, en el caso estamos hablando de una persona jurídica, el director y la persona jurídica. No es. Ahí lo que aplica, y acá habrán las consideraciones que hablamos vuelvan a traer lo que hablamos sobre reglas de participación, no significa que eso no sea punible, colaborar en un hecho criminal ajeno. Pero acá van a jugar las reglas de autoría y participación. ¿Qué más? Bueno, entonces el contador en todo caso será un partícipe, pero no es un autor. Ese es el quién. La gran pregunta de quién puede cometer una acción tributaria. El obligado. Por eso Disculpe, es bastante. Sí. me estaba generando la duda en el deudor en el responsable por deuda ajena, ¿cómo se le atribuiría el dolo? Ampliame un poquito tu duda, a ver si veo en qué estás Eh, pensando. Me parece, lo pienso desde forma directa respecto del responsable por deuda propia, que con dolo o ardid, o sea,
utilizando un dolo se evade la contribución. Ahora, el responsable por deuda ajena, salvo en el supuesto de los representantes de la sociedad o de los directores, no lo veo posible Mira, probar ese dolo. vamos a ir, por ejemplo, ¿a cuál? A los del artículo, a ver, artículo A 6. ver, mira, yo te lo estoy poniendo ahí, del 6. Por ejemplo, los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas. ¿Cómo se demuestra el dolo de esas personas respecto del tipo de evasión tributaria? Lo que está pensando ahí el legislador en la 11C83 es que los que están administrando y tienen que hacer las declaraciones de esos menores son sus padres. Con lo cual, en el caso de los padres, obviamente los menores no los van a denunciar. En el caso de la sociedad sí denuncian a la sociedad y al director. Pero en este caso que vos planteas, la idea que está atrás de esto es que ellos administran y hacen las declaraciones de los menores y administran sus bienes. Con lo cual, ellos tuvieron, si se quiere para hablar en términos técnicos, el dominio del hecho sobre la determinación, ese es el dolo, el dominio del hecho sobre la manera en que declaraban la posición fiscal de sus administrados. No sé si ese sería precisamente porque lo que está suponiendo la ley es que estas son las personas que administran los bienes de los otros. Por eso son ellos los obligados tributarios y son a quien la ley dirige el reproche penal. Usted hace la declaración jurada de usted es el padre de Lali Espósito. Bueno, Lali Espósito ya es mayor de edad, pobre, pero o no pobre, no sé, no tengo idea. No sé, piensa en un niño prodigio, que el padre. A veces pasa mucho, en realidad no hay que ir ejemplos tan locos, es muy común en el deporte eso. Los padres son los que tienen la decisión última de va a declarar esta ganancia, no, lo vamos a poner exento, no, vamos a poner el domicilio fiscal en las Islas Canarias que no tributa. Esa decisión los hace merecedor del reproche penal. Ahí está colocado el dolo de la intención de realizar esos elementos del tipo objetivo. Juan Franco, ¿contesto tu Sí, pregunta? Ok. sí, estaba pensándolo, disculpe. Después hay casos, después vamos a ir a la casuística. El gran caso, él era mayor, era mayor, pero el gran caso que generó esto en España fue Messi, con el padre. Porque Messi decía, yo juego al fútbol, a mí qué me importa, mi papá me hacía todo, pero obligado era él, porque aparte el fisco español fue contra Messi, no como Messi S.A. Ahí otra que deuda ajena, ni padre, ni nada. Deuda propia, Messi contribuyente, Messi persona física contribuyente. Messi lo que decía es, y eso también a veces ha pasado, en Argentina también pasó con grandes directivos. El típico caso es cuando una dueña de una gran empresa que heredó de sus padres, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, pero por ahí hay gente que nada más disfruta su riqueza, pero que no está viendo cómo hacen la determinación, pero quedaron como los obligados, como los directores. Después, bueno, obviamente que hay otras estructuras gerenciales de gran jerarquía, pero son los directores de las sociedades son esas personas. Y ahí también se genera un problema de atribución y de falta de idoneidad en el obligado. Pero bueno, eso va a ser para otro capítulo, porque cómo lo terminamos resolviendo, me lo voy a anotar para no olvidarme, cómo se terminó resolviendo con Messi, porque uno podría pensar, bueno, en derecho penal existe una cosa tal como ignorancia deliberada, ni me importa, pero bueno, pero usted debió importarle, porque usted era contribuyente, así como usted gana plata, después si usted quiere disfrutar y se dedica al deporte, pero usted también tiene que velar por el cumplimiento de esas normas. Pero eso es como ya lo interesante, pero para manejar esos casos tengo que ir primero más a esto básico. Entonces, ese es el quién, lo importante de el quién. Y lo importante del cómo, y acá sí, uno piensa en el monto. Cuando piensa en evasiones, piensa en esto. Siempre que el monto evadido excediere la suma de 1.500.000 pesos. Sí, es verdad, el monto es determinativo, pero es una condición necesaria, pero no suficiente, podríamos decir. ¿Es necesario para que yo considere una evasión tributaria evasión el hecho que supere 1.500.000 pesos? Sí, y rotundamente sí. ¿Ahora es suficiente? No. Es condición necesaria, más no suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicarle a la persona que le voy a imputar una evasión tributaria cómo es que evadió 1.500.000 pesos. Porque lo voy a decir rápido, pero después voy a rápido no, voy a hacer unas aclaraciones. En principio, yo tengo que poder explicarle que él desarrolló este cómo.
mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u omisión. ¿Cuál era esta salvedad que quiero hacer? Hay autores que dicen que tiene que haber una relación de causalidad entre. Relación de causalidad es que yo puedo atribuir a un hecho A el resultado B. Y ese nexo causal yo tengo que poder atribuirlo. Entonces, hay autores que dicen, la declaración engañosa tiene que haber producido el resultado lesivo 1,5 millones. Sí, pero no. Lo voy a enunciar medio rápido, porque no quiero confundirlos. Sí, si yo soy un ferviente defensor de que este 1,5 millones se llama lo que se suele decir elemento del tipo. Un elemento del tipo. Ustedes saben, el tipo penal acá tiene un montón de elementos. Tiene un obligado, tiene un medio comisivo, que es el cómo, tiene un qué, un objeto, que es el tributo, en qué forma. Todo esto es el tipo penal. Tipo objetivo. Tipo subjetivo es dolo, culpa, la atribución. En las evasiones no hay culpa. Pero en el tipo subjetivo, después vamos a ver que hay una discusión si puede haber dolo eventual o dolo directo seguro. La discusión es sobre el dolo eventual, que también vamos a explicar qué es. Pero el tipo objetivo es esta descripción, la descripción del hecho. Entonces, hay autores que dicen, momento, ese 1,500,000 pesos, autores y la posición mayoritaria, y ahora ya casi a veces parece que sí, incluso se incluyen en las normas. La posición mayoritaria es no, eso no incluye el tipo, eso es lo que se conoce como, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, condición objetiva de punibilidad. La persona no tiene que tener conocimiento sobre ese 1,500,000 pesos. Basta con que él desarrolle todos los demás elementos del tipo, y si se da el 1,500,000 pesos, por eso es condición objetiva de punibilidad, la evasión es punible. Con lo cual, esa es la mayoritaria, por eso hice mi bemol con lo que iba a decir. Con lo cual, no necesariamente yo tengo que demostrar ese nexo causal entre engaño y el resultado. Yo tengo que demostrar este engaño. No quiero generar confusión. Lo que más me importa que a ustedes les quede como claro es que esta manera en la que yo no pago ese 1,500,000 pesos, dejo de contribuir al fisco en el fisco que sea ese 1,500,000 pesos, es a través de una mentira, de un engaño. Hay autores, Orcio Trovato, son dos autores que son discípulos de Sanchinetti. Ellos tienen un libro, una ley comentada que ya está desactualizada porque es la ley anterior a esta reforma, esta última reforma, pero bueno, a manera teórica sirve consultarlo. Ellos dicen, bueno, se separan del resto de la doctrina y dicen, bueno, no me vengan con que el verbo típico es evadir, de la etimología evadiere. Esto es una estafa. Esta es una estafa del 172. Es una estafa con un engaño, nada más que las características del hecho hace que el sujeto es el Estado y en definitiva no hay una disposición patrimonial, porque en las estafas, en la figura del 172, la estafa clásica es que yo, por las distintas modalidades del engaño, lo que logro es una disposición patrimonial. El engañado a mí me da algo, me da la clave de mi celular, me transfiere plata. Acá el Estado no le está transfiriendo nada, yo estoy dejando de ingresar al fisco. Y ellos dicen, eso es una discusión, eso es una diferencia menor. El corazón es la de una estafa. Hay un punto ahí, ¿eh? Hay un punto. Yo creo que, y la doctrina mayoritaria no, lo ve como un delito autónomo y dice, sí, comparte algo de la estafa, esto de la pergeniación de la mise en escena, hacer pasar como falso, como verdadero lo que es falso, pero no más que eso. No viene al caso también esa discusión. A lo que voy es que hagan pie en que, en que el legislador dice, bueno, es una declaración engañosa, está pensando en esa declaración jurada donde yo pongo algo que no existió, o es una ocultación maliciosa, por ejemplo, computo créditos fiscales que son improcedentes y están reflejados en mi declaración jurada, o ocultación maliciosa, yo tenía ingresos no declarados en mis cuentas y que están reflejados en mis cuentas bancarias y eso no está absolutamente ni en mis libros, ni está reflejado en mis declaraciones juradas, ni en ningún otro lado, pero hace un cierre con cualquier otro orden de engaño. Es casuístico, pero tiene que tener ese componente de mentira, de hacer pasar como verdadero lo que es falso. Y le da una modalidad de acción o omisión por el efecto comunicante que tiene la omisión. Si yo gano $10,000 por mes en pesos, no importa, y lo tengo oculto, y estoy omitiendo, pero tiene un efecto comunicante esa omisión. Porque yo debía haber comunicado, haber puesto a la luz esa plata. Entonces esa omisión
tiene una significancia jurídico-penal. El qué, esto es muy sencillo, pero ya lo dijimos, es tributos. ¿Qué tipos de tributos? El nacional, el provincial y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la manera, la manera del monto, 1,5 millones. Y esto ténganlo en cuenta para los que no están tan familiarizados con el tipo penal. Para los que están familiarizados con el tipo penal va a ser una obviedad, pero esto es importante que lo retengan también. Uno podría decir, si yo digo esto, 1,5 millones, la pregunta que tendría que surgir es, perfecto, ¿cómo calculo ese 1,5 millones? ¿Es global? ¿Me suman cada 5 años mis posiciones de ganancias e IVA? No. La ley muestra la manera de calcular esto y dice, bueno, es por cada tributo, no puedo sumar tributos, y es por cada ejercicio anual. Si el tributo tiene un periodo fiscal que es inferior a un año, caso típico IVA, sume ese año. Sume ese ejercicio anual. Entonces, en el caso de IVA, usted va a tener que sumar para ver si pasa o no ese 1,5 millones, las 12 posiciones, las 12 declaraciones juradas de los meses que conforman ese ejercicio anual para poder ver si pasa o no el umbral. Esa es la tecnología, esa es la estructura que tiene la evasión tributaria simple. De nuevo, podríamos decir un montón de cosas de esto que está acá, pero esa es la puerta de entrada. Mientras tomo agua, díganme si quieren, si hay alguna duda, algún comentario, algo que les llame la atención, y nos seguimos. Seguimos. Perdón, a día de hoy funcionaría automáticamente una vez que sea la determinación de oficio y siempre que éste superara el 1,5, el 1,5 millones por impuesto por año, debería interponerse la denuncia o hacerse la denuncia. Es una excelente pregunta, Juan, la que haces. ¿Por qué? Porque Veo por dónde vas y estás bien encaminado. El tema es así. La AFIP, salvo en el nuevo régimen, en este, que no sé si lo puse, pero bueno. Eso es una gran diferencia que tiene el nuevo régimen. Antes de este nuevo régimen, la AFIP, como estaba obligada a denunciar, si bien lo fundaba, el todo para la AFIP era declaración, todo era un engaño, y está bien, o sea, esto no lo digo como crítica, sino que el termómetro que usaba AFIP para denunciar era el monto. Si la AFIP veían, y lo cual como funcionaria lo hubiese hecho 1000%, cuando veían que superaba un monto, el umbral cuántico mínimo del tipo penal, efectuaban la denuncia. El nuevo régimen le permite al fisco hacer un análisis cualitativo de su maniobra. ¿Por qué? Porque podría ser el caso, y a ver si lo puse acá. Ah, bueno, sí, acá viene. Ah, bueno, bueno, me voy a adelantar un poquitito. A ver si lo puse acá. Sí, lo puse acá. Podría ser el caso, ustedes saben que hay una cosa que se suele llamar en materia tributaria lo de los famosos ajustes técnicos o ajustes defraudatorios. Si la FIP está frente a un ajuste técnico, ¿qué quiero decir con esto? Donde está en discusión la aplicación, por ejemplo, no sé, de una exención, la consideración tributaria que tiene que tener, o el tratamiento tributario que tiene que asignársele a determinado hecho, esa es una discusión que el contribuyente puede tener con el fisco, que puede implicar una suma de dinero altísima, pero en donde no hay constatado ningún tipo de engaño. En ningún momento el contribuyente engañó al fisco. Entonces, y es plausible, y así lo pensó el legislador cuando le dijo, si usted ve, está eximido de hacer una denuncia en esos casos. Porque el sentido que tiene este delito es que lleguen a este tipo de causas, a este tipo de reproches penales, no por un tema de monto, sino por un tema de engaño. Se dan concomitantemente, pero la manera en que, por eso, independientemente de que yo piense que lo causa el resultado o es una condición objetiva punible, independientemente de eso, lo que yo tuve que haber comprobado es que yo engañé al fisco. Si yo al fisco le digo yo tengo ganancia exenta, es probable que si yo pongo exención en mi declaración jurada, al fisco le estoy avisando con una luz de neón. Ahora, no es lo mismo que yo, vamos a suponer, en mi posición fiscal de ganancias del año 2022, el fisco considera que yo tendría que haber declarado 20 millones de pesos y yo declaré 2, no es lo mismo si yo me consideré sujeto exento de determinada actividad y yo al fisco se lo mostré, le mostré cuál era mi actividad, cómo encuadré qué consideración jurídica le di, cómo lo determiné,
porque rige el principio de autodeterminación, y lo podré discutir con el fisco y podré llegar a la Corte Suprema con esa discusión. El fisco me prenderá el taxi y veremos cuánto pago yo si yo llego a perder en la Corte, asumiendo que la Corte me trate el caso. Eso es una cosa, pero yo en ningún momento le mentí al fisco. A distinto es si yo esos 2 millones de pesos, a diferencia de los 20 que me reclama el fisco, yo llegué a ese número y porque dije que operé con gente que no existe, tengo cuentas en el exterior que no declaré, tengo ingresos ocultos. Ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, ese análisis el fisco lo hace y la ley ahora le permite hacer esa consideración y no denunciar en esos casos. Lo dejé expresamente para la próxima clase porque sé que a ustedes, a muchos les puede importar este tema que es crucial en la materia, pero que asumiendo que me imaginé que iba a pasar esto, que no lo puedo decir en 5 minutos, yo cuando les estoy hablando de esto no estoy hablando ni más ni menos de conceptos muy famosos para los que están un poquito más familiarizados con estos temas, que son evasión, elusión, economía de opción y planificación fiscal. Con sus vasos concomitantes, porque acá tenemos, y en esto parece una frase hecha, pero todos los que están, Juan afirma, afirma y es así, los que estamos familiarizados con la materia sabemos que depende la bibliografía, los autores, hay gente que es más fiscalista, gente más procontribuyente, y no lo digo por una cuestión de rivalidad, sino que no, es una materia muy porosa. Creo que en lo único que estamos de acuerdo todos es que una factura apócrifa es muy difícil que uno diga que es planificación fiscal, y que si yo elijo un contrato por sobre otro, es una economía de opción que a mí no me la pueden reprochar. Creo que ahí, y les voy a subir también para que lo tengan el famoso fallo Helbering de la Corte de Estados Unidos, que le dijo: nadie tiene el deber patriótico de pagar más impuestos del que debe. Sobre eso no hay discusión. Ahora, elusión y planificación fiscal, nos podemos matar. No matar, pero bueno, ahí hay mucho, y ahí se corta todo. Pero bueno, por eso, como es bastante amplio el tema y hay jurisprudencia en el medio, eso lo dejé para, arrancamos la clase que viene con este tema. Les voy a dejar material el fin de semana para que si quieren chusmear y eso, se los voy a mandar. Otra cosa también importante, que esto sí, ya que tengo gente del Tribunal Fiscal, me gusta decirlo. Cuando se creó el fuero especializado en penal tributario, voy a tratar de decirlo lo más delicadamente posible, hubo un par de chispazos con el Tribunal Fiscal, porque el fuero estaba como, ¿vieron cuando uno es joven y tiene como mucha potencia? Y había cierta tendencia, cierta tentación a decir exenciones, todo. No, no. Eso está completamente aceitado y tenemos plena conciencia que el juez del impuesto es el Tribunal Fiscal. Obviamente la determinación que es el fisco, pero el primero que revisa con el prestigio que tiene el Tribunal Fiscal, el juez del impuesto es él. Y y el Tribunal Fiscal es quien dice, bueno, el tratamiento impositivo es este. El juez penal lo que puede decir es sobre la material, puede expedirse sobre la verdad de los hechos y decir, bueno, acá hubo o no hubo este engaño. Son dos discusiones distintas que a veces se solapan, pero que son discusiones y son consideraciones jurídicas distintas sobre un mismo hecho. Y más allá que después el Tribunal Fiscal también pueda resolver el tema del sumario infraccional, pero no quiero entrar en eso. A lo que voy es, y en última instancia aplica esa infracción, no está implicando un delito. Eso es absoluta, eso también téngalo en claro. Si ven una sentencia de cualquier lugar del país con un juez penal hablando de impuestos, ahí hay algo que hay que ajustar. El juez penal habla sobre hechos y sobre las eventuales consideraciones o consecuencias jurídicas penales que tengan los hechos traídos a estudio en el caso. Eso ténganlo en cuenta. Y también hay una realidad que hay que tener en cuenta, que son dos cosas distintas: la determinación del monto adeudado que la determinación del monto evadido. No necesariamente tienen que coincidir, porque el juez penal bien puede sacar conceptos. El típico caso es el 10% de renta que se presume consumida en los incrementos patrimoniales no justificados. Eso los jueces penales lo retiran porque es una presunción y el derecho penal no puede tener ese tipo de presunciones en la consideración del monto, y podría ser que al quitar ese 10% el hecho esté por abajo del umbral y tengan que sobreseer o archivar lo que fuera, la solución procesal que sea, y eso es absolutamente válido en el proceso
tributario y eso sigue su curso y no hay ningún tipo de problema con que haya divergencia entre esos dos tipos de monto. No hay ningún tipo de problema. Lo mismo un proveedor, que el Tribunal Fiscal consideró que no era válido considerar ese gasto y bueno, y valida una impugnación de determinado proveedor y por ahí, por otro tipo de pruebas, porque también rigen, uno es un proceso contencioso y rigen determinadas reglas de prueba y en el proceso penal tiene una amplitud probatoria distinta, podría considerarse lo que sí, que le admite, o sea, estoy hablando medio casos laboratorio, ¿eh? Y eso no es escandaloso, eso es lo que quiero decir. Mientras que cada uno conserve sus competencias, digamos, no hay ningún problema. ¿Qué más? Bueno, eso ya lo puse. Esto se los puse por un tema de, bueno, sí, por las dudas que la gente a veces, ustedes recuerden esto. A ver, sí, vamos cerrando con esto. Argentina no tiene prisión por deudas. Acá no estamos hablando de que hay un tipo penal por no pagar. Por eso digo, la luz, el foco está puesto en el engaño. El reproche penal está puesto en usted no pagó porque engañó. El reproche penal está así como, este es el paralelo con lo que veíamos en el contrabando. Engañó a la gente aduanero. Usted está engañando al sistema tributario, bueno, sí, al sistema tributario y sobre todo, acá hay un plus que no lo tiene el contrabando. El disvalor de acción que está en donde estamos parados acá es que usted engañó al sistema tributario, o intentó engañó, cuando usted tenía la obligación, usted me pueden decir, Luján, pero yo si salgo del país también tengo la obligación de declarar. Está perfecto, pero yo tuve que haber tomado la decisión de hacer una maniobra de exportación o de importación. Acá el sistema, uno ya cuando pasa su vida adulta se convierte en un contribuyente en el cual está obligado salvo que no sé, que viva un caso de alguien que viva en Robinson Crusoe dentro del país, la realidad es que es la lógica misma del sistema el reproche penal, porque precisamente usted, que el sistema le confió la autodeterminación, lo hizo, o sea, en realidad se valió de eso para no declararlo, para declarar mal y aprovecharse de eso. Les puse el caso del balance falso, porque a veces hay una leve confusión. Eh, por ejemplo, lo podemos volver a ver, pero un contribuyente que despliega un ardid por el cual se beneficia con relación al pago de algún impuesto, y luego para ocultar esa maniobra falsifica sus balances y comete el delito de balance falso. En realidad ahí ya no estamos y ya presentó su declaración jurada, ya está consumado el delito, que después vemos la clase pasada cómo es el tema de la consumación, para que también hay un par de, se suele enseñar de una manera, pero hay un par de autores que plantean una alternativa con respecto a la consumación del delito. También me lo voy a anotar para no olvidarme. En ese caso, tengo un concurso real. El delito de balance falso será un concurso real como delito de evasión, porque yo en realidad ya consumé ese delito. Todo lo que yo haga después, voy sumando delitos, después rompo todo, encubrimientos, y yo rompo todo, pero son delitos que van a concurrir realmente, real en el sentido de técnico, ¿eh? Eso también. Y después, otra cuestión que, a esto se los había puesto como cómo se suele probar la calidad de autor de obligado, pero no sé, es amplísima la facultad probatoria que tienen estos delitos. Y, bueno, lo voy a dejar acá, cosa que vamos a entrar acá ya a la clase pasada, vamos a entrar por ahí. Lo de condición objetiva de punibilidad o tipo penal ya lo vimos. Vamos a hablar un poquito de la ley penal, la aplicación de la ley penal más benigna. Vamos a hablar de dolo directo, dolo eventual. Y esto ya lo vimos. Consumación y cómputo de la prescripción lo vamos a ver. Pero una cosa que no les dije y también generó qué pasa en el caso de la omisión de presentar la declaración jurada. Esto tuvo una evolución jurisprudencial. Al principio, la omisión de declaración jurada, se hacía la denuncia y las cosas prosperaban por esa omisión de declaración jurada. Después se empezó como a pulir un poco esa jurisprudencia y lo que se consideraba es, bueno, la mera omisión no tiene una entidad para engañar al fisco, porque el fisco ve, no presentó la declaración jurada, bueno, le pondrá la multa automática, le ponga las multas que quiera por no presentar la declaración jurada, pero va, mira sus posiciones, mira sus bases o le hace los requerimientos que quieran, el contribuyente no tiene ningún tipo de problema en sus registros, no tiene nada que objetarle, le hace la liquidación, le cobrará los intereses, lo que quiere, listo. Eso no,
lo que se llega a la conclusión, ahí no hay ningún problema, ahí no cometí un delito. No es tan lineal, ¿eh? Había gente que decía, bueno, pero era tu obligación y vos no la presentaste, y algo estás comunicando con esto del efecto comunicante de la omisión, algo estás comunicando en el no hacer, vos tenés esa obligación y la incumpliste. Sí, es cierto, pero yo creo que en la medida en que no se encuentra algún elemento más, quiero decir, yo no presenté la declaración jurada, pero al momento de terminármelo, me vieron que yo tenía cuentas no declaradas, tenía ingresos no declarados, por ejemplo, no sé, no presenté las de IVA, pero en las de ganancias yo no presenté, no declaré mis ingresos correctamente, o sea, tengo algún tipo de otro problema, y ahí es muy probable que la causa prospere, porque ya hay ese algo más que se requiere. Es verdad, la mera omisión lo van a leer en todos lados, no es constitutiva de un delito de evasión, pero tampoco es que es tan lineal como decir, ay, no pasa nada si uno no declara. También, ojo, esto va en constante evolución. Dependiendo en qué año yo dé esta clase, eso va cambiando. Yo me acuerdo cuando hace unos años dábamos esta clase, la realidad es que uno, al no presentar la declaración jurada, era plausible los argumentos de los que decían, al fisco le estás ocultando tu situación. Porque es verdad que obligabas a accionar los mecanismos del fisco, tocándote la puerta, pidiéndote los libros. Hoy en día las bases del organismo son muy fuertes. Entonces no es tan sostenible que el fisco no me tiene ni que pedir nada. Aprieta dos botones, para simplificarlo mucho, y tiene toda mi situación fiscal. Ahí, no creo que sea tan así, pero bueno, es verdad que el fisco cuenta tiene, de un tiempo a esta parte, cuenta con un montón, tiene casi un ejército de agentes de información, y está muy bien. Es su actuar y es la manera en que eso ocurre en todas las sociedades modernas. eh, Hace a la mayor transparencia también de los sistemas, también a la mayor seguridad, porque los fiscos cuanto más información tienen, también saben cuáles son las situaciones de sus administrados, digamos. Pero bueno, eso es una discusión que se planteó y que siempre está ese caso a caso. Uno no podría dar una respuesta automática. No, la mera declaración no es delito. Y tengo que ver el caso, tengo que ver cómo declaró, cómo está su situación, cómo es el resto de su situación fiscal, para poder decir no es delito. ¿Qué más, chicos? Bueno, me quedó. Mi intención era haber avanzado un poco más, pero no, vamos a estar bien. Confío en que vamos a estar bien el martes que viene para ver. El segundo no plantea mucho más, las figuras agravadas no plantean mucho más problema, y después vamos a ver los delitos, sobre todo el artículo 4, que es esto de la apropiación. Vamos a ver, para que lo miren, bueno, no, se me había cortado ahí. Vamos a ver la asociación ilícita fiscal, el actuar de los asesores contables, las consideraciones sobre dolo y dolo eventual. ¿Qué más me importa decir la semana que viene? Sí, ya lo dije, asociación ilícita fiscal ya lo dije, responsabilidad penal de las personas jurídicas, y alguna cosita más que me quede por el tintero, y eso sería. Espero que haya sido claro. De nuevo, me escriben, me mandan, lo hablamos, pero nos quedamos cerca. Gracias. Bueno, Gracias. que tengan lindo fin de. Chao, Gracias. gracias. Hasta luego. Igualmente, Buen fin gracias. de. Chao, gracias.